En esta oportunidad vamos a dar inicio a nuestro instructivo de aprendizaje correspondiente a la quincena 4, ya que abarca desde ayer 10 de mayo hasta el viernes 28 de mayo, el cual tiene como objetivo comenzar a revisar el objetivo de aprendizaje 10, ¿ya? El objetivo priorizado. Y este objetivo tiene como objetivos de actividades las siguientes. Primero, descubrir el concepto de función mediante la relación de proporcionalidad directa, ya como nosotros a partir de el concepto de proporcionalidad directa que vimos o que ustedes vieron el año pasado, podemos generar este concepto de función. También tenemos que también representar la noción de función de manera concreta, pictórica o simbólica. ¿Ya? Elaborar tablas y gráficos correspondientes basados en ecuaciones de funciones lineales, representar la linealidad de una función ya con las distintas propiedades. En este caso tenemos dos propiedades mencionadas acá, ya en tablas y gráficos, y identificar la pendiente del gráfico de una función, que es lo que tenemos acá. ¿Ya? Eso es lo que vamos a estar trabajando durante esta quincena. Ya sé que se leen que son muchas cosas, pero la idea es que nosotros las vayamos abarcando semana a semana para que así vayamos llevando un orden y que no se genere tanta, tanta carga, ¿ya? Así que, eh, ante duda y consultas, que yo sé que las van a ver, háganmelas a mi correo. Yo, obviamente, si veo que en algún caso hay una duda que se está repitiendo demasiado, yo esa duda la voy a tomar directamente en clases. ¿Ya? En cualquier cosa que vea yo que hay demasiada duda en alguna relación, ahí yo al tiro la vamos a ir aclarando. Y si no, yo les voy a estar respondiendo individualmente a cada uno de ustedes. Sí, de hecho, si se fijan acá abajito, hay un puntito rojo, ¿ya? Y ese puntito rojo indica que estamos ok, ya con la grabación, ¿ya? Así que ahí no hay problema. De ahí cuando el puntito desaparezca, ya ustedes van a saber que está fuera el proceso de grabación, ¿ya? Entonces, importante, los plazos. Ya acá lo mencioné y lo destaqué con fecha y con hora, ya que el plazo máximo de la entrega va a ser este. Ya cualquiera que llegue después va a ser afectado en la pauta de evaluación con respecto a lo que es su con respecto a lo que es la- el plazo de entrega, ¿ya? Así que ahí ojo con eso para que no vayan a estar afectando, ¿cierto?, sus resultados. Y obviamente los resultados de la quincena pasada van a estar, ¿cierto?, en su correito dentro de estos días, ¿ya? Así que ahí para que estén atentos también. Y bueno, esta actividad ustedes saben que la pueden enviar por fotografías, en PDF. Si a alguien les queda o les resulta más fácil, pueden enviar las fotos en un Word. Las pueden dejar todas en un Word ordenaditos y luego envíen el Word. Quizás puede ser igual una opción, porque algunos, yo no tengo ningún problema en que envíen un correo, dos correos, tres correos, cuatro correos. Eso para mí no me molesta para nada, pero para que ustedes quizás puedan tener un poquito más ordenados los resultados, lo pueden hacer, ¿cierto?, en un Word o en un PDF como ustedes estimen más conveniente, o si no, simplemente me pueden enviar la fotografía de sus libros con las páginas resueltas, así que no hay drama. ¿Ya? Bueno, también ahora sí es muy importante que comiencen a organizar su horario, sus espacios para que puedan desarrollar las actividades, porque la idea es que no se estén acumulando con otras, para que así al finalizar la quincena sea un proceso tranquilo, en donde ya todos tengan, ojalá, listo llegar y resolver y enviar todo. ¿Ya? También participen en las clases virtuales, es muy importante, ya que aquí entregamos, ¿cierto?, la explicación de cada uno de los temas, ¿cierto?, que estamos tratando. También es importante que al participar ustedes pueden ir aclarando las dudas, ir preguntando qué no se entendió, qué se entendió, qué quieren que les explique de nuevo.
ya, porque si bien es cierto la clase la grabamos, ya, y ustedes la pueden ver después, no es lo mismo porque al verla después simplemente están observando, no están participando, entonces la idea es que también puedan realizar esta interacción, ya, y si es que no pueden asistir, obviamente justificarán su correo o sea, por correo previo a la clase o dependiendo de la situación después de clase para ir justificando su inasistencia. ¿Ya? Y trabajar en un ambiente tranquilo y ordenado para que puedan entender mejor. Y si es que, por ejemplo, hay mucha bulla donde están viviendo, quizás optar con usar audífonos es una buena opción para que se puedan concentrar directamente en lo que yo estoy hablando y dejar de lado, ¿cierto?, el ruido exterior. Bien, entonces acá vamos a ver las instrucciones para desarrollar la actividad. Vamos a En esta semana va a haber un pequeño cambio. Nos vamos a enfocar en la lectura solamente las 2 primeras semanas y las actividades para la tercera semana van a ser full en las páginas que están ahí, ambas clases, ¿ya? Así que la idea es que vayan haciendo las consultas, son hartas las actividades que hay que hacer ahora. Esta es una quincena como de unidad previa a la que viene después, que yo diría que es como una de las más difíciles que vamos a ver. Así que por eso la idea mía es tratar de darle un énfasis al desarrollo de ejercicios más que a la lectura del texto. ¿Ya? Así que, pero también quiero recalcar de que cuando nosotros veamos las páginas, estas son páginas de solo lectura. Ya, acá yo creo que solamente nos dediquemos a leer. Bien, y que no sea un tema de que ustedes tengan que desarrollar algo. Ya, o sea, todo lo que vamos a ver de aquí, de la 90 a la 93 y de la 96 a la 99, es solamente leer, 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 analizar. Y cuando vayamos a desarrollar ejercicios, a nuestro cuaderno de ejercicios, ahí sí vamos a hacer el desarrollo, ¿ya? Y enviar nuevamente antes del 28 de mayo a las 13 horas a mi correo institucional sus actividades desarrolladas, ¿ya? Y voy a, obviamente, enviar las actividades a sus correitos de vuelta para que puedan ir cotejando sus respuestas. Bien, asimismo, como la quincena pasada, esta también tiene un 20% de ponderación al promedio final del semestre y son los mismos parámetros anteriores donde tienen que cumplir con la asistencia, con la entrega de los ejercicios desarrollados y con el plazo, ¿cierto?, para reportar su quincena. Bien, así que eso. Ahora vamos a irnos a nuestro texto del estudiante, a la página de la 90 a la 93, que es, vamos a revisar acá, que es con respecto a un concepto llamado función. ¿Ya? Concepto y representación de función. A ver, este es un concepto nuevo para ustedes. Ya se ve recién ahora en octavo. Eh, la función como tal nos va a ayudar a trabajar en matemática de aquí hasta que salgan de cuarto medio, cuando estén en la universidad, también lo van a ver si es que ven algún ramo matemático. Entonces, este concepto es clave, ¿ya? Y es importante que se comprenda, ya que les va a ayudar en mucho, ¿ya? Tiene mucha relación con lo que es el álgebra, tiene también relación con lo que son los números, tiene estrecha relación con las proporcionalidades, ¿ya? En este caso la proporcionalidad directa, y de cierta manera nos va a ayudar a comprender un poquito mejor las situaciones cotidianas. Bien, entonces el objetivo de hoy es que podamos ver hoy día lo que es una función, ¿ya? Y cómo se puede representar en base a lo siguiente, ¿ya? Bueno, como yo les decía, acá vamos a leer, bueno, nos vamos a saltar este ejercicio, ¿cierto? Este comentario. Ustedes ahí lo pueden leer más adelante
y poder analizar, pero quiero que nos vayamos y nos detengamos directamente a los ejemplos, ¿ya? Vamos a ver el ejemplo gráfico de representatividad y vamos a ver un concepto acá que aparece destacado a la derecha, chiquitito, y vamos a partir, bueno, diciendo y leyendo el ejemplo 1, que dice así. Dice, en una máquina se ingresa un número y sale otro según la indicación dada. Observa la imagen y completa la tabla. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener una maquinita, ¿cierto? Que transforma todo. ¿Ya? Y por ejemplo, acá arriba van a entrar, en este caso, X. Que en este caso van a ser números. Me está diciendo según la tabla que va a entrar un 1, va a entrar un 2, va a entrar un 4 y va a entrar un 15. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer yo con este número? Este número lo que va a hacer es entrar a la máquina, voy a tener que calcular el triple de ese valor y después le voy a tener que sumar 1. O sea, vamos a ir leyendo más abajito. Dice, vamos a tener que calcular según la instrucción y el valor de entrada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si es que entra un 1, voy a tener que calcular el triple de 1 más 1. O sea, el triple de 1 es 3, más 1, 4. O sea, significa que va a salir un 4. Entonces, para completar mi tablita, yo debo colocar el 4 abajo del 1. Luego, ¿qué pasa cuando entra el 2? Entra el 2. Calculo el triple de 2, que es 6, más 1, 7. Por lo tanto, abajo del 2 coloco el 7, que fue el número que salió. Entonces, entra un número, se transforma y sale el resultado. Entonces, acá entra el 4. Calculo el triple de 4, que es 12, más 1, 13. Listo. Luego, calculo el triple de 15, que es 45, le sumo 1, 46. Listo. Se transformó mi número. Y quedaría la tabla como está acá abajito, ¿cierto? Completamos, ¿cierto? Entre el 1 sale el 4, entra el 2 y sale el 7, entra el 4 y sale el 13, entra el 15 y sale el 46. ¿Ya? Ahora, cada máquina tiene su instrucción. ¿Ya? La indicación de esta decía el triple del valor de entrada más una unidad. Hay otras que tienen otra instrucción, por lo tanto las funciones son distintas. Bien, entonces, acá aparece a la derecha una instrucción un poquito más formal, ¿cierto? A este concepto. Y lo que nos está diciendo acá es que una función f de un conjunto A en un conjunto B, ¿ya? Que matemáticamente lo podríamos escribir como f de A hacia B, es una relación que asocia cada elemento de A en un único elemento de B, ¿ya? O sea, ¿qué nos está diciendo? Que el 1 va a estar relacionado con el 4, el 2 está relacionado con el 7, el 4 está relacionado con el 13 y el 15 está relacionado con el 46. ¿Ya? Entonces, las relaciones que se hacen acá son únicas. ¿Ya? O sea, el 1 se relaciona únicamente con el 4, con ningún otro número más. El 2 se va a relacionar con el 7, el 4 con el 13, y son estos valores únicos. ¿Ya? Por eso dice que la relación, ¿cierto? X del conjunto A tiene un único elemento Y, ¿cierto? Del conjunto B. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Formalmente, ¿qué es lo que sucede? Yo voy a tener un conjunto de partida, que van a ser mis valores de X, ¿ya? Que van a ser todos estos valores de entrada, el 1, el 2, el 4 y el 15, que son las preimágenes, ya que es como así se denomina. Ojo ahí con estos conceptos, que esto lo vamos a ocupar bastante. Entonces, las preimágenes son los valores que entran a mi máquina, ¿ya? Y si entra una preimagen, el resultado que sale es una imagen, ¿ya? Que es el resultado del conjunto de llegada. ¿Ya? Entonces, las imágenes son todos los valores que salen de la máquina y el conjunto de todos estos valores de salida se van a llamar conjunto de llegada, ¿ya? O conjunto de imágenes. O también se le llama recorrido, ¿ya? Y el conjunto que entra, todos los valores que entran se llaman dominio, ¿ya? Son valores, conceptos, ¿cierto? Que matemáticamente después nos vamos a familiarizar un poco más y que si uno lo busca en textos, ¿ya? Que nos enseñan funciones, están
muy arraigados, ¿ya? Son valores que son sinónimos, ¿ya? Que se pueden utilizar. Entonces nosotros podemos decir conjunto de entrada, conjunto de salida, le podemos llamar conjunto de partida, conjunto de llegada, preimágenes e imágenes, le podemos llamar dominio recorrido, ¿ya? Así que ahí tenemos varios nombres a los cuales nosotros podemos hacer alusión a estos conjuntos de elementos, ¿ya? Pero dado ciertas condiciones. Bien, ahora vamos a ver eh, algún ejemplo ya más de la vida cotidiana para que ustedes vean en dónde están inmersas estos conceptos de funciones. ¿Ya? Dice que Miguel vende automóviles, ¿ya? Y su sueldo fijo mensual es de 220.000 pesos. ¿Ya? Eh, Ahora, por cada unidad vendida, ¿ya? Por cada auto que él vende, recibe una comisión de 35.000 pesos. ¿Ya? Eh, Y después nos preguntan cuál será el sueldo de Miguel si vende 9 automóviles durante un mes y cuál es la expresión que modela la situación. ¿Ya? Y acá nosotros tenemos que tener en cuenta esta palabra modelar. ¿Ya? Modelar no va tanto por el concepto de una pasarela, sino que va en un concepto de moldear, de generar, ¿ya? De generar una fórmula. ¿Ya? Modelar una situación es convertir la situación en una fórmula matemática. ¿Ya? Entonces, que esta fórmula me sirva para cualquier situación relacionada con el contexto del problema. O sea, por ejemplo, si acá nos están pidiendo cuál será el sueldo de Miguel si vende 9 automóviles, modelar una situación significa que yo tengo que encontrar una, una expresión que me permita calcular la venta de una cantidad indeterminada de autos. Por ejemplo, pueden ser 9, pueden ser 7, pueden ser 20, pueden ser 40, pueden ser 3. Entonces, ¿qué situación a mí me va a permitir poder calcular eso? ¿Ya? Entonces, ahí es lo que vamos a hacer énfasis nosotros también, ya que el modelamiento de situaciones cotidianas es lo que más cuesta, ¿ya? Y lo que más se pregunta cuando nosotros comenzamos a ver la representación de funciones, ¿ya? Y estos van a ser modelamientos que van a ver ahora en octavo, lo van a ver en primero, lo van a ver en segundo, en tercero medio, en cuarto medio, hasta que salgan, ¿ya? Así que es muy importante que aprendamos a hacer este trabajo, ¿ya? Ahora, ¿cómo se desarrolla esta actividad? ¿Cómo nosotros podemos calcular el sueldo de Miguel si vende 9 automóviles durante un mes? ¿Ya? Entonces, lo primero que se va a hacer acá, lo que dice acá, es que se va a construir una tabla para representar la cantidad de automóviles vendidos y el sueldo de Miguel. O sea, ejemplificar. ¿Ya? Vamos a ejemplificar, ¿cierto? Imaginémonos que Miguel vendió un auto, imaginémonos que Miguel vendió dos autos, imaginémonos que vendió tres autos, y vamos a ir calculando el sueldo de él a medida que él va vendiendo más autos. ¿Ya? Por lo tanto, si él vende un auto, él va a tener su sueldo de 220.000 más 35.000 por uno, ¿cierto? Que es la venta de un auto. Entonces eso suma un total de 255. Ahora, si él vende dos autos, él va a tener un sueldo de 220.000 más 35.000 por 2. Pero ojo, recuerden que primero tenemos que desarrollar la multiplicación y después la suma. Por lo tanto, 35.000 por 2 son 70.000. Entonces me va a dar 70.000 más 220.000, 290.000. Entonces ahí su sueldo aumentó. ¿Ya? Ahora, si vendió tres autos, hacemos análogamente lo mismo. Multiplicamos los 35.000 por 3 y a eso le sumamos el sueldo fijo mensual, 220.000, y me da 325.000. Entonces, ya que tenemos los primeros tres valores, si seguimos avanzando y queremos llegar rápidamente al 9, ¿cierto? Porque él vende 9 vehículos durante un mes, ¿ya? Me está preguntando por su sueldo. ¿Para qué voy a estar multiplicando por 4, por 5, por 6, por 7, por 8 si puedo directamente multiplicar por 9, ¿cierto? Entonces es como ilógico. Entonces ahora lo que hago directamente es multiplicar los 220.000, que es mi sueldo fijo, más los 35.000 por 9, ¿ya? Y multiplico por 9 los 35.000 y luego le sumo los 220.000 y me da un total de 535.000 pesos, que sería lo que él gana en un mes si es que él vende los 9 vehículos. ¿Ya? Eso sería
la respuesta, ¿cierto?, de la primera pregunta, ¿cierto? ¿Cuál será el sueldo de Miguel si vende 9 automóviles durante el mes? El sueldo de Miguel si vende 9 automóviles de un mes sería de 535.000 pesos. ¿Ya? Ahora, nos preguntan además la expresión que modela la situación. Y esta es la parte relevante que es bueno que nosotros pongamos énfasis, ¿ya? Que es el cómo yo voy a modelar una situación. Y es aquí donde nosotros podemos ir dando luces de lo que nosotros estamos calculando. Por ejemplo, nosotros estamos viendo acá que la cantidad, lo que él gana, el sueldo que él gana, va a variar de la cantidad, va a depender de la cantidad de automóviles que venda, ¿cierto? Entonces, el sueldo de él mes a mes puede ir cambiando. Entonces, lo que se hace es que el resultado, el sueldo, va a ser representado con la letra Y, ¿ya? Que es, o el f de x, ya que en realidad lo que formalmente después lo vamos a llamar. Ya el Y va a ser mi f de x, ya que va a ser el sueldo recibido por Miguel, el sueldo final. Y X va a ser la cantidad de automóviles que él vende, ¿ya? Entonces, lo que uno hace acá es formalmente escribir lo que él debería desarrollar como fórmula para poder encontrar, ¿cierto?, el sueldo. Entonces, el sueldo de Miguel va a ser igual a 220.000 más 35.000 por X, donde X es la cantidad de automóviles que vende. Entonces, con esta fórmula, yo podría calcular cualquier valor. O sea, por ejemplo, imaginemos que él vende 10 autos. Significa que X vale 10. Significa que en mi máquina, en mi función, en mi máquina que tengo acá arriba, va a decir, entra la cantidad de autos que vende, la cantidad de autos que vende se multiplica por 35.000 y se le suman 220.000 y la salida es el sueldo. ¿Se fijan? Entonces esto es como una máquina, ¿cierto? Una transformación. Entonces entran el conjunto de entradas, ¿cierto? Mi dominio van a ser la cantidad de automóviles que venden y el resultado que obtengo o recorrido va a ser el sueldo que recibe Miguel. Entonces la cantidad de autos que vende da como resultado el sueldo de Miguel. ¿Se entiende más o menos el concepto del que estoy tratando de llegar y entregar? Este concepto de máquina, ¿cierto? Que entra un elemento, sale otro, se transforma, ¿ya? Entonces, y eso es como lo importante de saber, ¿cierto? Tengo que averiguar qué es lo que va a transformarse y el resultado al cual voy a obtener, ¿ya? Gracias ahí por las respuestas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado anteriormente. Dice, una función es una relación entre la variable x y la variable y, ¿ya? De manera que cada valor de x, llamada preimagen, corresponde a un único valor de y, llamado imagen. O sea, en este caso, si vende un auto, va a recibir un sueldo, ¿cierto? Si vende dos autos, ya va a recibir otro sueldo, pero ese otro sueldo es un valor único, ¿cierto? No va a cambiar, ¿ya? O sea, si él vende 9 autos, va a recibir 535.000 y ese es su sueldo, o sea, no va a cambiar ese valor. Por eso habla siempre de un único valor de I, ¿ya? Ahora, como el valor de I va a depender del valor de X, o sea, el sueldo va a depender de la cantidad de autos que vende, se dice que Y, el resultado, es una variable dependiente, ¿cierto? Porque depende de la cantidad que venda, ¿cierto? Y la X va a ser la variable independiente. O sea, significa que un mes puede vender un auto, el otro mes puede vender 5 autos, el otro mes vende 10 autos. ¿Ya? Entonces eso es independiente. Ya eso es una variable independiente que no va a ser, escucha, para no usar la palabra, dependiente del sueldo. ¿Ya? O sea, aquí la cantidad de, el sueldo es el que depende de la cantidad de autos que venda. ¿Ya? Entonces, eso es como también lo que hay que tener bien presente. Y también la variable y
puede también escribirse como f de x, que era lo que yo les había dicho. ¿Ya? Entonces, yo puedo escribir como y igual a todo eso, como también decir f de x es igual a 220.000 más 35.000x. ¿Ya? Entonces, podemos perfectamente escribirlo de ambas formas. Ahora, x, ¿cierto? Es la otra variable, ¿cierto? Que es la variable, ¿cierto? Dependiente, o sea, independiente en este caso. Y se lee, como les decía yo, f de x. ¿Ya? Esta es la forma en cómo se lee esa expresión. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la función y igual a 150 más 25x también se puede escribir como f de x igual a 150 más 25x. Entonces, es ahí, simplemente la pueden escribir como f de x y les va a dar exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se representa una función? ¿Ya? Y lo vamos a ver ahora. ¿Ya? ¿Cómo nosotros podemos representar una función? Tenemos varias formas. ¿Ya? Vamos a tener la más sencilla, que es nuestra tabla. Vamos a ver una nueva, que es el diagrama sagital. Y vamos a ver algo ya conocido, que es el gráfico en el plano cartesiano. Y la expresión algebraica, que es como lo más difícil, que también lo vamos a dejar acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? En este ejemplo, vamos a tener que tomar la relación del número con su sucesor. ¿Ya? O sea, los números enteros con su sucesor, ¿ya? Bueno, la palabra sucesor para usted es bastante conocida, ya que se ha visto de prebásica el concepto de sucesor y antecesor, ¿cierto? El sucesor es el número que está a la derecha, ¿cierto? En un número entero. Entonces, acá, si nosotros queremos, por ejemplo, saber el sucesor de 5, el sucesor de 5 es 6. El sucesor de 1 es 2, ¿cierto? El sucesor de 35 es 36. ¿Ya? Entonces, sabemos más o menos el concepto de lo que estamos hablando, sucesor de un número. Entonces, si nosotros queremos hablar de sucesores, nosotros podemos formar distintos tipos de representaciones, ¿ya? Y vamos a ir analizando cada una de ellas. Por ejemplo, primero tenemos la tabla de valores. ¿Qué quiere decir esto? Como estamos hablando de números enteros, sabemos que tenemos infinitos números enteros a la izquierda e infinitos números enteros a la derecha. Por lo tanto, vamos a tomar solamente 4 candidatos, que en este caso es el menos 2, el menos 1, el 0, el 1. Por lo general se toma del menos 2 al 2, ¿ya? Cuando nosotros veamos funciones y hagamos tablas, por lo general siempre va a ser del menos 2 al 2, ¿ya? Entonces, el sucesor de menos 2 va a ser menos 1, porque es el que está a la derecha. Luego el sucesor de menos 1 va a ser el 0, porque es el numerito que está a la derecha. El sucesor de 0 es 1, el sucesor de 1 es 2, el sucesor de 2 es 3, y así sucesivamente vamos a ir completando nuestra tablita. ¿Ya? Entonces, esto va a estar relacionado porque en mi máquina me está diciendo el sucesor del número. ¿Ya? Entonces, si yo quiero que entre el 2, va a salir el 3. Si yo quiero que entre el 5, va a salir el 6. ¿Por qué? Porque mi maquinita me dice que está transformando los números a su sucesor. Entonces, el diagrama sagital, que es otra representación de nuestra función, es un diagrama que tiene dos conjuntos. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, tenemos un rectángulo ovalado eh, que tiene los elementos de X, que es el conjunto de partida, ya es mi dominio, ya, y a la derecha tengo otro conjunto que es mi conjunto de llegada, o también recorrido, o Y, ya. Entonces, lo que hace este diagrama sagital es relacionar con flechas cada uno de los elementos que nosotros tenemos como función, ¿ya? Ahora, ¿qué características tiene este elemento? Tiene como característica una definición muy importante que dice que se relaciona cada elemento del X se debe relacionar con el Y. Por lo tanto, de cada número de X debe salir una flecha. Y esta flecha que sale debe ser única, ¿ya? Por eso dice, cada valor de X le corresponde un único valor de Y. Por lo tanto, para que mi diagrama represente una función, a cada número de X le debe salir solamente una flechita para un valor de Y.
O sea, si de un número x salen dos flechas, eso no es una función. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro. Ya, si a un número x salen dos flechas, no es función. Si a un número de x no sale ninguna flecha, tampoco es función. Porque acá dice que a cada valor de x, o sea, a cada valor de x, debe salir un único valor de y. ¿Ya? Entonces, en base a esa definición de arribita, en nuestro diagrama tiene que ir de esta manera. ¿Ya? Ahora, puede ser que todos los diagramas, todas las flechas de x se vayan a un puro número de y. Sí, puede ser perfectamente. Vamos a ver algunos ejemplos de eso. Pero la idea es que nosotros observemos este conjunto de la izquierda, al cual debe salir una flecha y debe salir una flecha. No 0, no 2, no 3, solo una. ¿Bien? Ahora, eso es con respecto al diagrama sagital. Ahora, con respecto a su forma gráfica, tenemos que tener en cuenta y recordar un poquito lo que era el plano cartesiano. Ya recordemos que el plano cartesiano consta de dos ejes, ya un eje horizontal, que son los valores de x, o también llamadas abscisas, y el eje vertical, que son los valores de y, que están representados sobre el eje de las ordenadas, ya que es así como se denomina. Entonces vamos a tener las abscisas, que son las horizontales, y las y, que son las ordenadas, que son las verticales. ¿Ya? Por lo tanto, todos los valores de x van a estar relacionados con el eje horizontal y el resultado y está relacionado con el eje vertical. ¿Ya? Entonces, siempre nosotros vamos a estar representando pares ordenados, dependiendo del conjunto con el cual nosotros estemos trabajando. Por ejemplo, aquí dice que el sucesor de 0 es 1, el sucesor de 1 es 2, el sucesor de 2 es 3, el sucesor de 3 es 4, el sucesor de menos 4 es menos 3, el sucesor de menos 5 es menos 4. Entonces, si se fijan, vamos generando una relación entre los dos valores, tanto x como y, donde x va a ser el número e y va a ser el sucesor. Bien, entonces si se fijan, vamos construyendo lo mismo que tenemos anteriormente, lo vamos construyendo de tabla, en forma de diagrama, en forma gráfica, y por último vamos a tener la forma más importante, ¿ya? Que es la expresión algebraica, ¿ya? Y quizás la más difícil. ¿En donde qué dice? Dice que podemos representar una función f como una expresión algebraica, en donde si x representa el número entero que entra, ¿cierto? El número entero que yo quiero que transformar, la expresión x más 1 representa a su sucesor. Ahora, ¿por qué la expresión x más 1? Porque resulta que cuando uno calcula un sucesor, uno cuando quiere calcular el sucesor de un número, ¿qué es lo que hace uno mentalmente? Le suma 1, ¿cierto? O sea, el sucesor de 7 es 8. ¿Por qué? Porque 7 más 1 es 8. El sucesor de 19 es 20, porque 19 más 1 es 20. Entonces siempre estoy sumando 1. Entonces, si x representa mi número entero que entra, ¿cierto? A mi máquina para que sea transformado, lo que tiene que hacer la máquina en realidad, en vez de decir el sucesor del número que entra, deberá decir el número que entra más 1, porque queda mucho más matemáticamente cómodo decir x más 1 que el sucesor de un número. ¿Ya? Entonces, algebraicamente nosotros podemos tener que la expresión puede quedar definida como y igual a x más 1, o también puede estar representado como f de x igual a x más 1. ¿Ya? De las dos maneras está correcto. ¿Ya? Así que puede ser que acá lo veamos como x, y igual a x más 1, puede que en el libro de ejercicio lo veamos como f de x igual a x más 1, pero lo importante es que nosotros sepamos que ambas maneras están correctamente bien, ¿ya? Entonces aquí ya tenemos, ¿cierto?, las cuatro maneras en cómo yo puedo representar mi función, como tabla, como diagrama, como gráfico o como expresión, ¿ya? Y de las cuatro maneras estamos representando esta relación que tenemos acá arriba, ¿ya? Ahora, veamos un ejemplo para que veamos cuándo tenemos funciones, cuándo no, cuándo sí, cuándo no, ¿ya? Entonces dice, ¿cuál de las siguientes representaciones corresponde a una función? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver acá? Primero, acá dice que hay una relación x con y. Bueno, primero veamos la del diagrama. La del diagrama dijimos que era la más fácil de observar.
Nosotros tenemos que corroborar de que cada elemento del A salga una única flecha hacia el B. Ahora esos, si ustedes observan eso, ¿se cumple o no se cumple? Dejémoslo más cerquita. Acá. Del conjunto del A, ¿sale una única flecha hacia el conjunto B de cada uno de los elementos? Respóndanme ahí en el chat. Ya, ya, ok, gracias Sofía, gracias Emilia. Ya, las chicas dicen que no, ¿cierto? Martín también dice que no, no sale un único elemento, ¿cierto? Claro, ¿y cómo lo podemos observar? ¿Sí? ¿Qué era lo que había dicho? Que a mí justo me llamaron en ese momento y se me cortó el internet. Ya, había preguntado si es que desde los números que están en el conjunto A sale una única flecha hacia el conjunto B de cada elemento. Y sus compañeros están respondiendo que no, ¿cierto? Porque nosotros podemos observar acá que del 4 salen dos flechas. O sea, del 4 sale una flecha hacia el -2 y sale una flecha hacia el 2. Por lo tanto, ya por culpa de este 4, podemos decir que esto no es una función. Ahora el 0 sí, el 0 está perfecto, porque del 0 sale una única flecha al 0. Pero acá también tenemos un problema, que del 1 no sale ninguna flecha. Por lo tanto, por dos razones, estamos diciendo que acá no tenemos una función. Una, porque del 4 salen dos flechas, y otra, porque del 1 no sale ninguna flecha. Entonces, no corresponde a una función nuestro segundo ejemplo. Bien, y lo podemos ver acá. Dice, el diagrama no representa una función, ya que el valor 4 en A está relacionado con dos valores de B, y además el valor 1 de A no está relacionado con ningún valor. Entonces ahí ya vemos claramente que no es una función. Ahora, con respecto al gráfico que está a la izquierda, tampoco es una función. ¿Por qué? Porque el valor de x que tenemos acá, del -2 hacia arriba y hacia abajo, tenemos que el 2 está relacionado con el... no, vámonos con el -1, que tenemos un valor más específico. El -1 está relacionado con el 1, de hecho lo vamos a dejar más cerquita igual. El -1 está relacionado con el 1 positivo y está relacionado con el 1 negativo. ¿Se fijan que tienen dos imágenes? El 2, o sea, el 1 está relacionado con el 2 y está relacionado con el -2. El 3 está relacionado con el 3 y está relacionado con el 3 negativo. O sea, acá tenemos como una doble función. Entonces, vemos que tampoco este gráfico representa una función, ¿ya? Porque los valores de x tienen un gráfico arriba y un gráfico abajo. Por lo tanto, eso significa que no tiene función. Esto es como si salieran dos flechas, ¿cierto? Sale una flecha del 3 hacia el 3 positivo y hacia el 3 negativo. Y eso no corresponde. Que salga del 1 una flecha para el 2 y una flecha para el -2 tampoco corresponde. Por lo tanto, no es una función. ¿Ya? Ahora, del -4 no sale ninguna flecha. Del 4 positivo tampoco sale flecha. Entonces tampoco estaría siendo una función en el caso de estar considerando todos los números de x. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos claramente que porque tenemos doble imagen, arriba y abajo, vemos que no es una función. ¿Ya? Y lo podemos leer obviamente acá, donde dice que en el primer gráfico no representa una función, ya que para cualquier valor de x entre -3 y 3, bueno, aquí ya lo está definiendo, existen dos valores de y a lo que se está relacionando, como por ejemplo cuando el x toma 1, toma los valores 2 y -2. ¿Ya? Entonces ahí ya está, por lo menos está definida entre -3 y 3 y vemos que ahí claramente no tenemos función. Ahora, en el último gráfico que tenemos acá a la derecha, si nosotros definimos una función entre 0 y 4, ¿ya? Nosotros vamos a considerar solamente el trocito de recta entre el 0 y el 4, nosotros vemos que aquí sí hay una función. ¿Por qué? Porque cada valor de x tiene una imagen, ¿cierto? Yo voy viendo hacia arriba que tiene solamente, si yo genero rectas horizontales, voy teniendo solamente una imagen
en el gráfico. Por ejemplo, tengo una imagen hacia arriba, pero no tengo ninguna hacia abajo, no como en la anterior. Por lo tanto, si yo tengo una función definida entre 0 y 4, esto sí va a ser la representación de una función, ya que tengo solamente una imagen, ¿ya? No tengo dos como en la anterior, ¿ya? Y aquí sí lo podemos ver que, por ejemplo, el último gráfico representa una función, ya que todo valor entre el 0 y el 4, ¿ya? Existe un único valor de i, ¿cierto? Existe un único valor de i al momento de tomar un valor entre 0 y 4. ¿Ya? Entonces, ahí sí tenemos una función representada. Bien, y en el último ejemplo que vamos a revisar, vamos a ver una forma ya más práctica de cómo se puede observar esto. Dice que el valor general de las entradas para una obra de teatro es de 4.500 pesos y la capacidad máxima del teatro es para 150 personas. Y nos preguntan, ¿cuál es el dominio y cuál es el recorrido de la función que modera la cantidad de asistentes y la recaudación de dinero? O sea, esta pregunta es una pregunta de prueba, ¿ya? O sea, esto acá tenemos pregunta de prueba, pero totalmente a nivel de octavo. ¿Por qué? Porque primero nos están preguntando que modelemos la expresión, ¿ya? O sea, tenemos que modelar. Y luego de modelar la situación, ¿ya? Tenemos que ver el dominio y el recorrido de la función. O sea, el dominio son todos los valores que puede tomar X, y el recorrido es el resultado que obtenemos, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es, número uno, la función se modela. ¿Cuál es la modelación de la función? Dice que lo tenemos que modelar en función de la cantidad de asistentes y la recaudación de dinero. Por lo tanto, ¿qué significa? Que si asiste una persona al teatro, va a ser 4.500 por 1. Si asisten dos personas al teatro, van a ser 4.500 por 2. Si asisten 30 personas, va a ser 4.500 por 30. Por lo tanto, si asiste un valor X de personas, va a ser 4.500 por X. Y eso va a dar como resultado la recaudación del dinero. Por lo tanto, la función que modela la situación es la recaudación del dinero es igual a 4.500 por la cantidad de asistentes, ¿ya? Que sería Y igual a 4.500X, donde la variable independiente X es la cantidad de personas que asisten al teatro, ya que yo les había dicho anteriormente, y la variable dependiente Y es la recaudación del dinero en pesos, ¿ya? Básicamente está explicando, ¿cierto?, el por qué aparece esa situación. Ahora, como X representa la cantidad de personas, los valores que puede tomar X van desde 0 a 150, ¿cierto? O sea, nuestro dominio en nuestra situación real va a ser de 0 a 150. Por ejemplo, puede tomar 0 cuando no asista nadie a la obra de teatro. Puede ir una persona, dos personas, tres personas, hasta un máximo de 150 personas. ¿Por qué? Porque acá dice que la capacidad máxima del teatro es de 150. Por lo tanto, no pueden ir 151 personas, ¿ya? Entonces, vamos a tener una acotación, ¿cierto?, entre que vaya desde 0 personas hasta 150. Por lo tanto, mi dominio va a ser de 0 a 150. Va a ser este conjunto. ¿Ya? Va a ser el conjunto que va a estar acá. El dominio de f, ¿cierto? Que es como se dice, va a ser de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 350. Y el recorrido, que es el valor que recibe, que recauda de dinero, va a ser el valor que nosotros obtengamos reemplazando el X por los valores del dominio. O sea, 4.500 por 0, 4.500 por 1, 4.500 por 2, 4.500 por 3, hasta 150. Por lo tanto, como no vamos a calcular todos los valores del recorrido, simplemente vamos a calcular los mismos que yo puse acá arriba en el dominio. Entonces, si va una 0 persona, recaudo 0, recorrido 0. Si va una persona, recaudo 4.500, parte del recorrido. Si van dos personas, recaudo 9.000, otro valor de recorrido. Y si recaudo 3, bueno, ahí me faltó un valor acá. Y si van 150 personas, recaudo 675.000 pesos. Por lo tanto, el recorrido de la función va a ser 0, 4.500, 9.000 hasta 6.750, que es 675.000, perdón, 6.075, o sea, 675.000, ¿cierto? Que sería el valor cuando asistan 150 personas, que sería el recorrido, o sea, el resultado que obtengo, ¿ya? Entonces, para determinar el dominio de una función,
es el conjunto de valores que la variable x puede tomar, o sea, es decir, el conjunto de las preimágenes. Y el recorrido de una función es el conjunto de las imágenes de y, es decir, todos los valores que resultan al reemplazar los valores del dominio de la función f. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener que considerar ambas situaciones. Ahora, esto es la materia. ¿Ya? Sé que es bastante extenso, sé que es bastante complejo, ¿ya? Estoy totalmente eh, consciente de aquello, ¿ya? Por eso la idea es que nosotros podamos tratar de ejemplificarlo y comprenderlo de la mejor forma posible. Ojalá como una entrada. Por ejemplo, en la entrada va la cantidad de personas que asisten al concierto, a la obra de teatro. La cantidad de personas se multiplica por 4.500, que es el valor de la entrada, y a la salida tenemos el dinero recaudado. Entonces tenemos una transformación. Entonces la idea es que siempre lo veamos como una transformación, ¿ya? Y tratamos de verlo de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer en el texto de ejercicio? En el texto de ejercicio van a realizar las páginas 54, 55, 58, 59 y las vamos a hojear hoy día rápidamente y el día viernes vamos a poner énfasis y a desarrollar cuáles son esas actividades, pero las vamos a revisar ahora. Entonces, primero vamos a ver el concepto y la representación de una función. Vamos a determinar si es que estas relaciones que hay acá corresponden o no a una función, ¿ya? Y si es que no fuera una función, mostrar el por qué no lo es, ¿ya? Entonces, vamos a ver distintas situaciones, usted tiene que ir colocando si eso no funciona y si no, otro ejemplo. Luego acá vamos a tener que ir reemplazando los valores de x en x, ¿cierto? O sea, cuando el x vale 0, 7 por 0, 0. Cuando el x vale 1, 7 por 1, y ustedes colocan el resultado acá al ladito, 7. Cuando el x vale 3, 7 por 3, 21. Cuando el x vale 7, 7 por 7, 49. Y así sucesivamente. Vamos a tener que hacer como que estos son los valores que entran a la máquina, el 0, el 1, el 3, el 7, el 9, y nosotros los transformamos y anotamos los resultados aquí a la derecha. ¿Ya? Ahora, acá tenemos que determinar el recorrido de la función, ¿ya? Aquí tenemos la función, acá tenemos el dominio, y dependiendo de este dominio tenemos que ir encontrando el recorrido, ¿ya? Luego acá en la número 4 tenemos que modelar la situación, ¿ya? Aquí tenemos que escribir la función que está sucediendo acá arriba en cada una de las tablas, y en la 5 tenemos que escribir con nuestras propias palabras los conceptos de dominio de función, función creciente, variable dependiente, gráfica de una función, ¿ya? Y dibujar dos diagramas sagitales en donde represente una función, un ejemplo en donde sí representa una función y en donde una no representa una función, ¿ya? Hay un ejemplo de cada uno. Bien, luego esto, creo que si estas nos las vamos a saltar, la 56 la saltamos, la 57 la saltamos y nos vamos a ir acá a la 58, que es esta de acá, donde nosotros tenemos que observar estos diagramas sagitales y vamos a tener que determinar cuáles sí son funciones y cuáles no son funciones, ¿ya? En la número 15 tenemos que construir un diagrama que represente una función y otro que no represente, que ojalá sea muy distinto al que hicieron arriba, ¿ya? Pero básicamente nos pide lo mismo. Acá tenemos que de escribir cuáles son los elementos del dominio de la función que tenemos acá arribita. Abajo los del recorrido. Tenemos que escribir la imagen de 3 y elemento que tenga dos imágenes, cuál. Y ahí nosotros tenemos que ir analizando la situación solamente observando lo que tenemos acá. Acá en la 16 no hay que hacer nada extra. Bien, y en la 17 nosotros tenemos que determinar si las relaciones que aquí aparecen en los cuadritos van a ser o no funciones. Y tenemos que justificar el por qué. ¿Ya? ¿Por qué ustedes dicen que sí es función? ¿Por qué dicen que no son funciones? Y en la 18 vamos a tener que determinar, ¿cierto?, el dominio de las siguientes funciones, ¿ya? De manera gráfica. Y acá determinar el recorrido de las siguientes funciones de manera gráfica. Que eso también nosotros lo vamos a ver como ejemplo para que no estén tan perdidos. Bien, y eso es lo que vamos a hacer esta semana. ¿Ya? Son hartas actividades. Bueno, en número no es tanto porque en realidad ocupamos harto espacio, ya son hartas páginas en realidad, ya, pero recuerden que hay páginas que no se hacen,
¿ya? Así que aquí yo voy a estar muy atento para los que no lean bien las indicaciones y se pongan a realizar las otras actividades, ¿ya? Así que ahí para que lo tengan en cuenta, ¿bien? Así que el miércoles, o sea, perdón, el viernes, como les había dicho, vamos a estar trabajando con estas actividades y vamos a aclarar todas las dudas que haya.